de trabajo número 2 de El lenguaje en la relación del hombre con el mundo, módulo 2. Entonces, como siempre, te voy a pedir que copies el cuestionario, recordando que entre paréntesis tenemos la página en donde podrás encontrar las respuestas. Estas páginas, más que nada, lo que pretendo es que leas el libro. Al buscar la respuesta, obligadamente tendrás que leer el texto, y eso es muy importante. La primera pregunta nos dice ¿qué es refutar? Página 68. Y aquí podemos encontrar una definición concisa. Refutar es contradecir por medio de razonamientos lo que alguien ha señalado como verdad. Es decir, si tú aseguras algo, alguna situación, algún acontecimiento, algo que asegures, debes de reforzarlo, debes de tener argumentos suficientes para decir que no es verdad o que sí es verdad. Refutar es contradecir, pero con fundamentos, porque si tú no tienes un fundamento al momento de contradecir a una persona y su argumento, pues realmente eso se convierte en una especie de chisme, en palabrerías sin fundamentos. Entonces recuerda, refutar es contradecir, pero con fundamentos. Bueno, me voy a saltar algunas preguntas porque si no sería muy largo. Me voy a la 3. ¿Por qué un suceso histórico no se debe interpretar en el momento en el que ocurre? Página 79. Y aquí saltamos otra vez a la sección de entender lo que es la historia. Y nos dice, por otro lado, algunos historiadores afirman que un suceso histórico no puede interpretarse de manera inmediata, pues la inmediatez no da elementos para su análisis. Es decir, si tú estás viviendo una situación en el presente, es difícil que la interpretes de manera objetiva. Necesitas como que retirarte un poco de la situación para poderla entender y analizar mejor. Lo mismo sucede con los acontecimientos históricos. Es necesario que pase un tiempo para poder determinar por qué sucedieron, qué consecuencias tuvieron. En el momento no se puede analizar. Necesitamos, o el historiador necesita verlos a lo lejos, después de un tiempo. De esta manera podrá entender objetivamente qué sucedió y por qué sucedió. Y aquí en la pregunta 4 te lo pongo entre paréntesis porque, perdón, en un círculo, porque pues es una lectura y es muy importante. El día que el mundo cambió, nos habla igualmente del acontecimiento del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, pero sí es muy importante que efectúes las lecturas, porque este examen tiene lecturas de comprensión, y es muy importante que ejercites tu habilidad, tu comprensión. Ahora la pregunta número 5, si nos dice cuáles son las etapas del proceso de escritura, página 85. Este tema ya lo habíamos visto en el módulo 1, pero aquí se retoma y es importante que lo recuerdes. El proceso de escritura se refiere a cuando una persona desea llevar a cabo la elaboración de un escrito, la redacción de un escrito. Entonces, pues estos son los pasos que ya habíamos visto, repito, en el módulo 1, que son planear lo que vas a escribir, acerca de qué vas a escribir, redactar, que es la configuración de las palabras de una manera sencilla. Redactar es escribir. Revisar, que revises lo redactado. Y si hay algún error, lo vas a reescribir. Ahora nos vamos a bajo qué esquema es posible ordenar las ideas a fin de elaborar un texto argumentativo. Te recuerdo que un texto argumentativo es aquel que trata de convencer, pero de convencer con argumentos.
con fundamentos. Y esto lo encuentro más bien directamente en la página 86. Ordenar las ideas de un texto argumentativo. Si yo quiero escribir algo para refutar una idea, necesito seguir estos 3 pasos, o es recomendable que tengas una introducción, que expliques de qué vas a hablar. Bueno, yo te lo estoy sintetizando, pero sí es muy importante que leas estos párrafos, que no te limites a lo que yo digo. Tú tienes que tener tu propio criterio. Entonces, la introducción, ¿de qué vas a hablar? El desarrollo, pues que propiamente si tú ya tienes tu tema, que vas a argumentar y que vas a fundamentar, pues lo desarrolles a través de la redacción, de investigación, de pruebas, etcétera. Y finalmente, pues que llegues a una conclusión de lo que dijiste, de por qué refutas una idea, o de por qué, o sea, si la refuerzas o no. Entonces, estos son, pues la manera de ordenar ideas para un texto argumentativo. Nos vamos a la pregunta 7. ¿Cuándo se considera que un texto está bien escrito? ¿Y cuáles son las propiedades textuales? Tú debes analizar cada una con detenimiento. Recuerda que yo te estoy haciendo una explicación breve, pero sí es muy conveniente que tú leas por completo los párrafos. Te repito que para eso se sugieren las páginas y busques respuestas. Bien, mira, se considera que un texto está bien escrito cuando cumple con convenciones académicas, es decir, condiciones que se especifican para condiciones o reglas, si lo quieres ver así, lineamientos, que se especifican para que un texto se considere que está bien escrito. Por ejemplo, si tú lees un texto muy rebuscado, con palabras pues que no entiendes, palabras rebuscadas, palabras poco usuales, pues es un texto mal escrito, porque pocas personas lo pueden entender. Y un texto bien escrito pues se refleja básicamente en que sea claro, que sea sencilla su redacción. No es necesario pensar en palabras que suenen rebuscadas para adornar el texto. No es necesario que adornes un texto. Un texto bien escrito es aquel que todos podemos, o la mayoría podemos entender, porque las ideas están redactadas de forma sencilla y clara. Bueno, y las propiedades textuales son la adecuación, la coherencia, la cohesión y la disposición espacial. Entonces te sugiero que leas para que entiendas cada una de ellas. Están algo extensas, no tantas, son 2 hojas, pero sí te recomiendo que lo leas para que lo comprendas. Y al final te pido que hagas un pequeño resumen de esas propiedades textuales, pues para que tú tengas también o vayas adquiriendo esa habilidad de escribir con sencillez. Bueno, nos vamos a la pregunta 9 ya de la unidad 2, que dice, ¿qué es intertextualidad? Bueno, es muy sencillo. La intertextualidad se refiere a la relación que todo texto tiene con otros textos. O sea, un libro, un texto, un artículo, no es una idea aislada de otras ideas. Es decir, es complementario. Si tú estás investigando algo acerca de las Torres Gemelas, por ejemplo, tienes que leer varios textos, porque hay textos que te hablan de los efectos sociales del hecho. Hay textos que te hablan de los efectos económicos, y ambos textos hablan de las Torres Gemelas y están relacionados, y eso es intertextualidad. Ahora vemos qué es un fenómeno natural, página 106.
Es muy sencillo, el fenómeno natural es cualquier hecho de la naturaleza que ocurre, de manera natural. Entonces aquí te pone un ejercicio para que tú elabores pues una lista de fenómenos naturales, es decir, donde no intervenga la mano del hombre para que sucedan. Asimismo, en la página 107, pues te hacen una pregunta de cuáles son o considera según las características de estos presentados aquí, de estas opciones, cuáles son sucesos naturales o fenómenos. Vamos ahora a qué es un resumen. También es un tema que habrás visto en el módulo 1 y pues un resumen es la reescritura de un texto, la forma sintetizada de decir las cosas. Con sintetizada me refiero a la síntesis, a tomar de un texto lo que consideres más importante o crucial o la idea principal, pero hacerlo de forma clara, reducida, sencilla y concreta. Y finalmente veremos qué es un tecnicismo y registro léxico, página 115. Aquí tenemos la definición de tecnicismo, que se denomina a todo vocablo que es propio del lenguaje de una rama de la ciencia. Un ejemplo de tecnicismo sería la palabra didáctica. La didáctica es una palabra utilizada en el ámbito de la enseñanza, que pues realmente coloquialmente no se utiliza, o sea, comúnmente no se utiliza esa palabra, solo para profesores o profesionales de la educación. Tú puedes pensar en cualquier otra palabra, por ejemplo, dentro de la mecánica, dentro de la electrónica, palabras que no utilizamos, sino más bien las utilizan quienes están en la rama de alguna área. Bueno, y el registro léxico nos habla de características lingüísticas, o sea, características del lenguaje que se manifiestan en los textos según la intención comunicativa, la situación. O sea, el registro léxico es cómo se tiene que hablar o cómo se tiene que escribir o expresar una idea dependiendo de lo que se esté hablando. Entonces, por ejemplo, pues no es lo mismo hablar de fútbol que hablar de un tema de biología. Entonces son cosas diferentes, algo es deporte y otra cuestión es como técnica, científica. Ambos son importantes, sin embargo el registro léxico, o sea, el lenguaje, la forma de utilizar el lenguaje será diferente.